¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me reía porque veía videos de las primeras clases en donde yo les decía, esto va a ser corto. Bueno, vean que no tengo una gran perspectiva de futuro, nunca la tuve, siempre que yo decía hay que ir para aquel lado, la realidad pasaba por otro lado. Como adivinadora voy mal. Bueno, fuera de chiste, nosotros hasta acá estuvimos trabajando en esta asignatura que se llama Perspectiva Sociopolítica. Yo sé que el plan de la carrera es un plan viejo y que tienen 200.000 perspectivas. Pero vamos a hacerlo hablar un poco a este título de la asignatura. Ustedes están haciendo un profesorado, ¿no?, en instrumentos, o sea, un profesorado. Pensando en ese profesorado, ¿no?, en su momento, cuando surge este plan de estudio que ustedes tienen, que en breve, yo imagino que en algún momento se va a modificar, porque no pueden ser que tengan tantas, bueno, ya eso será materia de otro costal. Tienen distintas perspectivas. ¿Qué quiere decir una perspectiva? Una manera de ver. Es decir, yo cuando miro desde una perspectiva, miro desde un punto de vista, atravesado, podríamos decir, desde unos límites también, y a partir de esos límites, de esa mirada, voy a construir y voy a tomar categorías para interpretar hechos, en nuestro caso, ¿qué serían? Todas las perspectivas, ¿a qué apuntan? A un profesorado. Entonces, son todas perspectivas que lo que tienen que hacer es dar herramientas para su práctica docente. ¿Y por qué no? Porque generalmente los que hacen instrumentos son los que están más interesados en la práctica artística en sí. ¿Y por qué no podríamos decir su praxis artística? Como, ya sea como intérpretes o quizás como compositores, no lo sé, ¿no? Algunos los conozco, pero a Abril no la conozco y hay una estudiante nueva que se sumó que tampoco la conozco. Bien, entonces, perspectiva sociopolítica, o sea que nosotros vamos a mirar en esta asignatura al proceso educativo desde lo social y lo político. No se pueden separar. Y hasta acá ustedes van a decir, sí, pero empezamos definiendo la cultura, definiendo el hombre. Bueno, para hablar de lo social tenemos que hablar y primero definirnos a nosotros como sujetos. Si bien decimos hoy que todo el proceso de identificación, de subjetivización, es un proceso que se da en forma continua, es decir, no es que, y fíjense esto que nos enseñaban cuando decíamos las identidades son identidades performativas. ¿Qué quiere decir? Que son identidades que están en proceso, ¿no? Entonces, cómo cada uno se va sintiendo y va construyendo su modo de ser, va construyendo su propia representación de sí mismo. Porque se acuerdan que habíamos empezado, y vamos a hacer una pequeña revisión porque nos vamos a ir al módulo 2. Era esa la razón de esta pequeña revisión. En el módulo 1 hablamos de la desnaturalización de lo obvio. Entonces hablamos de que somos sujetos que nos hemos ido construyendo a partir de miradas y de representaciones que son representaciones que han sido naturalizadas, pero que no son naturales, sino que son aprendidas, que son culturales. Entonces, a partir de ahí empezamos a observar y a tomar este proceso de desnaturalización, de descotidianizar nuestras prácticas tan aprendidas y tan imbricadas. Luego, esto nos dio pie a pensar cómo definíamos al hombre y dijimos, bueno, el hombre es un animal simbólico, lo que tenemos en común todos los hombres en el sentido genérico es justamente la capacidad de simbolizar. O sea que nosotros nos encontramos con el mundo
y construimos representaciones de ese mundo. O sea, no vemos directamente la realidad, sino que la vemos a partir de estos connotadores, la vemos a partir de los distintos sesgos, de las distintas perspectivas con las que podemos interpretar. O sea que el mundo es un mundo interpretado y lo que vemos, lo que recibimos son representaciones de nosotros y de los otros. ¿Y cómo nos definimos a nosotros? Nos definimos, nos construimos a partir de diferenciarnos del otro. Yo soy porque no soy el otro, parece un juego de palabras. Pero en esto que, y salto con el último texto de Voy Bien, en donde hablábamos del otro cultural, en esto que decíamos, yo soy, en tanto me identifico con un nosotros. Y en función de ese nosotros, construyo mis relaciones. ¿Y cómo son estas relaciones en una sociedad? Y estas relaciones no son relaciones, y era esta la perspectiva desde donde nosotros nos paramos, iguales, no somos todos iguales, sino que estamos atravesados por relaciones de poder. Y quienes habían estado estudiando estas relaciones de poder, en especial, y habían pensado en esta idea de una historia basada en los conflictos, basada en los antagonismos y basada en la desigualdad, uno de ellos que nos advierte esta característica que tiene en especial la sociedad capitalista había sido Karl Marx. Y que decía, más allá, no íbamos a hacernos comunistas, sino que lo que sí retomábamos era su modo de comprender y de analizar la sociedad. Bien, voy rapidito porque tengo miedo del tiempo. Entonces, después de eso, de pensar, definirnos cómo definíamos al hombre, que se relacionaba con otros hombres, que iba construyendo su identidad, pero para identificarse necesitaba de los otros, que lo que tenemos como lenguaje es lo propio que tenemos, ¿no? Todos estos códigos que van construyendo lenguajes y a partir de los cuales voy armando redes, tramas para poder leer e interpretar el mundo y para poder, obviamente, comunicarnos, ¿no? Entonces, a partir de eso aparecía esta idea de la cultura. Es decir, ¿qué tiene que ver eso? Bien, porque si hay algo que decíamos nos caracterizaba era esa representación, ¿no? Es decir, esa trama simbólica a través de la cual interpretamos el mundo y construimos maneras de poder definirnos como un nosotros. Decíamos, nosotros somos seres simbólicos porque una de las características que tenemos es demorar nuestros instintos. Si tomamos a Freud, creo que en las psicológicas lo leen, ¿qué diría Freud? Bueno, en el malestar de la cultura nos presenta esta importancia que tiene la cultura para el hombre, ¿no? Es decir, nosotros demoramos nuestros instintos y en ese demorar construimos, le vamos poniendo florcitas, vamos armando esa construcción para hacer la representación, ¿no? Es decir, el perro va y come un pedazo de carne, no le interesa si la carne está seca, está cruda, está decorada, está presentada en un plato, está presentada con tierra, la come, tiene hambre y come, punto. Nosotros no se nos ocurriría comer, salvo que, bueno, estemos en un estado ya casi de inanición y que por una cuestión de sobrevivencia terminamos comiendo cualquier cosa, pero ninguno de ustedes come cualquier cosa y de cualquier manera. Lo cocinamos, le ponemos alguna salsa, algún condimento, una guarnición, lo servimos en un plato y si queremos que ese momento sea un momento especial, no sé si han vivido ahora que
se ha podido hacer reuniones, ¿no? Que después de tanto tiempo uno podía ir y no se comunicaba y no se conectaba con otras personas, entonces quería que ese momento pequeño, corto, fuera especial. Entonces lo ponía en un plato más bonito, le pone un mantel. Es decir, son todas estas construcciones que hablan de esta representación, de esto que decimos lo cultural. Sigo en la próxima.